Hola, ¿qué tal amigos? Pues tenemos noticias por fin de Raz Mobile. Sí, muchachos, ha salido ya a la luz un preregistro para la región de Canadá, muchachos. Y esto es una muy buena noticia porque ya nos están diciendo que ya viene pronto el juego. Y obviamente, bueno, todavía van a faltar algunos meses, porque obviamente al salir esta prueba pues van a empezar a testear lo que son los servidores, cómo va el tema pues de la optimización, que de hecho yo diría que es muy importante. Aunque bueno, quiero que vean estas imágenes. Hubo personas que ya se registraron y como pueden ver aquí sale esta imagen. Y bueno, el registro fue mediante Facebook, pero también directamente desde la página oficial de Raz Mobile. Hay algo que tengo que aclarar. Yo quise entrar al enlace del registro, pero por desgracia el enlace ya está caído, porque creo que no quieren que se filtrara de manera masiva o no sé qué fue lo que pasó, pero se cayó lo que es el registro. Aún así, mandaron ellos un comunicado en el Discord. Ya empezaron ahora sí que a dar luz de vida en el Discord porque no escribían nada. Y apenitas hoy en la mañana pues ya mandaron unas preguntas que obviamente son dudas de las personas que están interesadas en jugar este juego. Y bueno, vamos a leerlas para que de esta manera pues veamos qué es lo que más o menos esperamos de la próxima beta. Y bueno, pues esto fue lo que publicaron por la mañana. Va a ser una prueba alfa de 7 días en el cual, bueno, hicieron esta publicación donde pues son las dudas que más tenemos, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, ¿cuándo estará disponible esta prueba? Y bueno, aquí nos indica que es para febrero. También si hay alguna limitación para la prueba, pues sí hay una limitación, solamente estaría para Canadá y obviamente pues va a ser para pocas personas, ¿no? ¿En qué plataforma estará disponible? Bueno, por ahorita empezar pues sería para Android, porque digamos que es parte de la optimización que ellos tienen que trabajar mucho con los teléfonos Android. ¿Qué especificaciones requieren ellos? Bueno, que tengas por lo menos yo creo que el Snapdragon 8 Gen 1, que yo espero que acepten otros teléfonos, pero bueno. ¿Se guardarán los datos? Pues no se van a guardar nada de datos. Si se puede recargar, tampoco se puede recargar. Y algo importante, pues no se puede transmitir. Todos aquellos que tengan acceso a la beta, pues no pueden transmitir ni nada, porque obviamente pues es una beta confidencial, ¿no? Pero bueno, como les decía, algo pasó con el registro. Y ahí dice, la página de reclutamiento parece que ya se reveló. Y por eso pues lo quitaron. De hecho, ya quitaron hasta el enlace que estaba en la página oficial de Raz. Pero bueno, muchachos, aún así, aquí les traigo la información. El 14 de febrero del 2025 a las 5 de la tarde PST, bueno, no sé el horario, sería el inicio de la alfa y terminaría el 22 de febrero del 2025. Y bueno, va a ser para Android, Canadá y Snapdragon 8 Gen 1 similar o superior. Entonces, procesadores menores, cuando hagan el registro, pues no les darán el acceso, chicos. Aún así, esto es parte de lo que ya tenemos. Quiere decir que ya se viene la siguiente prueba de Raz Mobile. Ya es más probable que nos llegue a tocar. Y si no, pues no pasa nada. Por ahí ya se irán filtrando videitos de Raz. A ver qué es lo que trae. Porque obviamente, pues bueno, ya sacaron la primera beta allá en China. Ya la probaron, ya vieron algunos videitos. De hecho, este video de fondo es de la beta de China. Pero próximamente ya saldrá la de América, que es en Canadá. Obviamente yo creo con algunos ajustes o tal vez algunos cambios, optimización. Y también pues yo creo que van a checar el tema de, pues no sé, del rendimiento en los celulares, con los servidores que hay acá en América. Bueno, que no creo que sea problema. Pero yo creo que sí lo más importante pues es la optimización y el equilibrio de las cosas que tienen el juego, como el loot, el daño y todo eso. Yo creo que más que nada es el testeo, ¿no? Pero ya pronto ya tendremos el juego, muchachos. Es algo ya inminente. Como pueden ver, pues ya están empezando a sacar más información en el Discord, que es donde no había nada de señales de luz, solamente gente hablando y pues sacando sus conclusiones, pero en realidad pues nunca nada certero. Hasta ahorita pues al parecer ya vamos a tener más información y esperemos que no sigan con sus cosas y que mejor ya nos pongan ahí en el Discord imágenes de cómo es el juego, de qué es lo que más o menos vamos a ver y pues total, ¿no? Es lo que la gente quiere, que quiere información, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, muchachos. Esperemos tener acceso a ese registro y si no, pues no pasa nada, pues ya veríamos como por ahí alguno que juegue y que me dé videitos, como sabes, si yo no firmo confidencialidad, pues podría irles trayendo imágenes o videitos, ¿no? Así que bueno, chicos, vamos a estar atentos y bueno, como siempre les digo, un saludito, ya hasta luego, chau, nos vemos en el próximo video.